Buenas tardes con todos. Vamos a empezar a la hora en punto que habíamos indicado, con la finalidad de que los compañeros que tienen clases a las 4:15 también puedan asistir sin problema. ¿Ya? Me presento, soy la doctora Luz Ventura. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, doctora, se escucha bien. Sí, doctora. Sí, doctora. Hola. Sí, doctora, No sé si sí la se escucha. delegada me puede indicar si se me está escuchando bien, está compartiendo mi doctora. pantalla. Doctora, sí se escucha. O alguien de los compañeros, por favor, si me puede... Doctora, ¿sí se Doctora, sí les escucha. Ya, pero también acá pueden participar, ¿ya? Gracias. A ver, entonces, chicos, como les estaba indicando, vamos a empezar el tema. Soy la doctora Luz Ventura, soy médico oncóloga, yo he hecho la especialidad en la Universidad San Agustín. Bueno, actualmente trabajo en Irensur. He tenido la oportunidad de hacer una maestría por la Universidad de Barcelona en el 2015 y acá estoy con ustedes. Voy a hacer la primera parte de oncología, el tema de generalidades. La primera exposición vamos a hablar sobre los procesos de carcinogénesis. Para esto vamos a situarnos en este artículo que he citado como base porque engloba los principales mecanismos que se producen para que se desarrolle un cáncer, ¿no? Hay diversos mecanismos, los cuales los autores Hanna, Hahn y Weinberg en el año 2000 hicieron la primera publicación bajo el título Los Hallmarks of Cancer o los sellos del cáncer. Y posteriormente han hecho unas actualizaciones como vamos a ir viendo. Entonces les decía acá, agruparon 6 características inicialmente en el año 2000 que las células neoplásicas poseían para asegurar una progresión tumoral. Estos sellos del cáncer, de manera importante, eran, primero, que haya señales proliferativas constitutivas, que haya, segundo lugar, potencial replicativo sostenido. En tercer lugar, la inhibición de señales antiproliferativas, resistencia a la apoptosis, inducción a la formación de nuevos vasos, neoangiogénesis y la capacidad metastásica. Esto lo vamos a ir desarrollando, ¿ya? Entonces, estas son las los 6 sellos iniciales que acabamos de mencionar, y en el 2011 es que hacen nuevamente una nueva publicación agregando estos 4 sellos habilitantes, que le llaman así: reprogramación metabólica, evasión al sistema inmunológico, inflamación asociada al cáncer e inestabilidad genética. Empecemos con el primer sello, la señalización proliferativa sostenida. Esto es el rasgo más fundamental, ¿no?, de las células cancerosas, porque desencadenan procesos de señalización que van a dar lugar a la proliferación celular. Con esto se va a dar lugar a la formación de tumores. Normalmente los tejidos tienen que tener una adecuada homeostasis para que mantengan una arquitectura y función normal del tejido. Esto no es así en una célula cancerosa. Estas células desregulan estas señales, entonces ellas mismas se convierten en dueñas de sus propios destinos. Estas señales habilitadoras son transmitidas en gran parte por factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento se unen a los receptores en la superficie celular que tienen dominios tirosinquinasa intracelulares y van a dar lugar a una activación de la cascada de señalización, que también vamos a ver posteriormente, que va a dar lugar a vías de proliferación. Las células cancerígenas adquieren la capacidad de mantener la señalización proliferativa de varias formas. Ellas mismas producen ligandos de factores de crecimiento. Esta es una estimulación autocrina. También estas células cancerosas envían señales a las células normales para que estas células normales les provean de factores de crecimiento. Otro mecanismo es que hay alteraciones estructurales en el receptor.
que facilitan que haya una activación independiente del ligando. Ya no va a ser necesario que haya un ligando, sino que el receptor está continuamente activado. Y también puede haber activación constitutiva de los componentes de las vías de señalización, obviando la necesidad del estímulo ligando-receptor. Esto lo vamos a ver un poquito mejor en este esquema. Acá vemos el esquema de un ligando que se está uniendo a el receptor intracitoplasmático con sus dominios, ¿no? Extracelular, intracitoplasmático, intracelular, ¿no es cierto? Entonces decíamos que ellas mismas pueden ser su propio ligando. Ellas mismas pueden activar a través de mutaciones, generalmente, que se active la vía oncogénica más conocida como la vía RAS-MAC, ¿no? O que haya mutaciones y que se mantenga activada alguna vía de señalización hacia abajo, ¿no? Y siga dando vueltas la vía de señalización, lo cual va a dar lugar a los mecanismos oncogénicos, resistencia a la apoptosis, proliferación celular, formación de nuevos vasos, metástasis. También se han descrito mutaciones somáticas. Hay algunos tumores que inducen una activación constitutiva de circuitos de señalización. Esto a través de la mutación de alguno de estos genes. Por ejemplo, en los melanomas humanos, alrededor de un 40% de estos melanomas se ha descrito mutaciones en la vía del gen de BRAF, ¿no? Lo cual, como hemos visto en el esquema anterior, activaba la vía oncogénica RAF-MAC quinasas. Vamos a pasar al siguiente sello, que es la evasión del control de los genes supresores tumorales. Los genes supresores tumorales, como vamos a ver también, son los genes encargados de cuidar el ciclo celular, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en las células cancerosas? Van a eludir estos programas poderosos que regulan negativamente la proliferación celular. Esto, vamos a verlo acá. Son dos prototipos los más importantes que existen en una célula normal, ¿no es cierto? Tenemos a P53 y retinoblastoma. Vamos a ver también posteriormente ciclo celular. Ya, entonces más o menos recordando, dentro del ciclo celular tenemos estos dos genes supresores tumorales importantes. Retinoblastoma y P53, de los cuales depende la decisión de la célula de continuar el ciclo celular o activar procesos de senescencia o apoptosis. En primer lugar, vamos a tocar a retinoblastoma. Esta proteína de retinoblastoma es el checkpoint acá para pasar de la fase G1 a la fase de síntesis G2, mitosis, ¿sí? Entonces, normalmente la transcripción está inhibida, ¿no? Por la fosforilación de esta proteína. Cuando se activa el inicio de la transcripción, o sea, cuando se permite continuar la síntesis, crecimiento, división celular, entonces es que tenemos acá que esta proteína supresora tumoral se fosforila y va a permitir los procesos de síntesis, crecimiento y mitosis, ¿ya? Entonces, esta proteína del retinoblastoma es un punto muy, muy importante de decisión. Si vamos a continuar o si vamos a detener el ciclo celular. La otra proteína importante es P53. P53, a diferencia de retinoblastoma, que se activa frente a alteraciones generalmente extracelulares, P53 se activa frente a alteraciones intracelulares. Intracelulares como el daño al DNA, como procesos de estrés celular, como procesos de hipoxia, ¿no? Entonces van a activar P53. Cuando hay este daño intracelular, P53 detiene la célula y dice, podemos esperar hasta que las condiciones en la célula mejoren y continuamos el ciclo. Y si no,
el daño es excesivo e irreparable, entonces produce la inducción a la apoptosis. P53 actúa en la fase G2, ¿no? Para ver si es que vamos a ir a la división celular o no. Ya, ese es el otro punto importante del control en el ciclo celular. Entonces, cuando el daño es excesivo del DNA, no hay forma de repararlo, debería la célula irse a la apoptosis o muerte celular programada, ¿no? Entonces, cuando hay alteración de estos dos genes supresores tumorales, se va a dar lugar a una proliferación sostenida, a que las células no puedan aplicar sus mecanismos que tienen para protegerse frente a una vía oncogénica, ¿no? Tenemos acá el siguiente sello. Vamos a ver los mecanismos de inhibición por contacto y su evasión. ¿A qué se refiere? Normalmente cuando va creciendo un tejido, ¿no? Va apareciendo las células que se van duplicando, que se van duplicando, que se van duplicando, y esto está controlado genéticamente. Debe haber un momento en el que las células dejan de proliferar. Por ejemplo, acá en este esquema vemos células en crecimiento in vitro, ¿no? Hay mecanismos de proliferación celular, sin embargo, ellas mismas se regulan por contacto, viendo que ya alcanzaron, digamos, el tejido que debían formar, llega la señal donde dice ya ahí queda, ¿no es cierto? Ya terminamos la replicación. ¿Qué pasa con las células tumorales? No hay este proceso, no se respeta el proceso que hemos indicado, las células siguen proliferando, 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 y por eso es que se presenta la formación de tumores. Entonces, no hay ese proceso o mecanismo de inhibición por contacto. Pasamos al siguiente sello, la resistencia a la muerte celular programada o apoptosis. Entonces, acá para recordarles, la apoptosis normalmente constituye una barrera natural contra el cáncer, ¿no? Como veíamos, es un proceso que se va a activar frente, como habíamos visto, a la activación de P53, un gen supresor tumoral, ¿no? Se activa este proceso frente al daño del DNA, señales oncogénicas elevadas, hiperproliferación celular, ¿no? Dependiente de P53. Entonces, acá se va a dar lugar a la activación del complejo de las caspasas, ¿no? Acá recordando un poquito de biología molecular, se van a incrementar las concentraciones de factor de necrosis tumoral, lo cual va a dar lugar a la activación de la vía de las caspasas para llegar a la apoptosis. Esta apoptosis tiene que ver mucho con esta familia de proteínas de BSL2. Normalmente en la célula que debe sobrevivir, tenemos que la concentración de BSL2 es estable, la membrana mitocondrial está estable, no se produce la apoptosis. Cuando hay daño, como decíamos, ¿no? Estrés celular, daño del DNA, disminuye la concentración de BSL2, la membrana mitocondrial se rompe, se liberan proteínas como principalmente citocromo C, que es la que activa la vía de las caspasas y va a dar lugar a la apoptosis. Hay otro proceso que se denomina autofagia. Es similar a la apoptosis, pero no es el mismo. Esta autofagia se ha visto también que puede mediar ya sea la supervivencia y la muerte de las células tumorales. Normalmente opera a niveles basales bajos. Generalmente se induce en estados de deficiencia de nutrientes. Algo para mencionar, a diferencia de apoptosis, tenemos otro proceso de muerte celular que se denomina la necrosis. Necrosis tiene potencial proinflamatorio y promotor de tumores. Ya, esto es algo muy diferente de apoptosis, para recordarles también. Cuando las células necróticas se hinchan y explotan, liberan el contenido en el microambiente tisular local.
Esta liberación va a provocar inflamación. La muerte celular por necrosis está también bajo control genético en algunas circunstancias, en lugar de ser un proceso aleatorio y no dirigido. Estas células necróticas liberan factores bioactivos interleucina 1, o sea, activan la inflamación. Y la inflamación también se ha relacionado con procesos oncogénicos. Por último, para tener en cuenta las diferencias de apoptosis versus necrosis, ¿no? En la apoptosis va a haber una inversión en la polaridad de la membrana citoplasmática. Se va a perder el potencial, los potenciales de la membrana plasmática y mitocondrial, ambas. Va a haber una degradación ordenada del ADN. Y va a haber un mantenimiento de la integridad de la membrana plasmática, a diferencia de la necrosis, donde la membrana se rompe y libera factores inflamatorios, como habíamos dicho, y tiene que ver con inflamación y cáncer. Vamos con el siguiente sello. Inmortalidad replicativa. Su nombre mismo lo explica, ¿no? Es la capacidad que adquieren las células tumorales para replicarse, en las que no actúe ningún proceso normal de control en la replicación, ¿no? Las células cancerosas tienen un potencial replicativo ilimitado. Esta capacidad contrasta notablemente con el comportamiento de las células en la mayoría de los linajes celulares normales del cuerpo, que solo pueden atravesar un número limitado de ciclos sucesivos de crecimiento y división celular, ¿no? Esta limitación se ha asociado con dos barreras distintas a la proliferación. ¿Qué es lo opuesto a la proliferación? Senescencia. Senescencia, que es una entrada típicamente irreversible en un estado no proliferativo pero viable. Y la crisis, que implica la muerte celular programada o apoptosis, ¿no? Entonces, vemos acá que, por ejemplo, en cultivo, las células se propagan. Esto conduce normalmente a la inducción de senescencia, y después que estas células siguen o sortean esta barrera de senescencia, pasan a una etapa de crisis en la que siempre se va a llevar a la apoptosis. Pero ¿qué pasa? Hay algunas células emergentes de esta población en crisis que deberían ir a apoptosis. Se ha encontrado que van a alcanzar un potencial replicativo ilimitado, ¿no? Repetimos otra vez la característica importante de las células neoplásicas de inmortalización. Entonces, las dos barreras a la proliferación, ya sea la senescencia y la crisis o apoptosis, se han racionalizado como defensas anticáncer cruciales que están integradas en nuestras células. Se utilizan para impedir el crecimiento de clones de células preneoplásicas y francamente neoplásicas. Siguiente sello, la inducción a la angiogénesis. La angiogénesis quiere decir la formación de nuevos vasos sanguíneos, ¿no? Tenemos dos condiciones que estimulan esta producción de nuevos vasos. Activación regulada del factor inducible por hipoxia, esto como consecuencia de un estado de hipoxia en el microambiente tumoral, y dos, la activación constitutiva de este factor, el factor inducible por hipoxia, por alteraciones genéticas. Por ejemplo, la pérdida de la expresión del inhibidor del von Hippel-Lindau, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ambos casos se va a producir y se va a secretar el factor de crecimiento del endotelio vascular, que es el responsable de la formación de los nuevos vasos sanguíneos en los tumores. Los tumores, a la vez que crecen en masa celular, también tienen que ver mecanismos para su nutrición, por lo cual van a tener esta característica de formación de nuevos vasos. En algunos tumores, los oncogenes dominantes que operan dentro de las células tumorales son RAS, MYC, ¿no? Pueden regular al alza la expresión de factores angiogénicos. Mientras que en otros, estas señales inductivas son producidas indirectamente por células inmunoinflamatorias. Es importante mencionar el microambiente tumoral, ¿no? En el microambiente tumoral vemos la presencia de diversas células. Las células tumorales
por sí mismas, células madre, adipocitos, fibroblastos asociados al cáncer, las células endoteliales, los pericitos, células tumorales metastásicas que ya van saliendo y van a dar metástasis a otros órganos a distancia, células del sistema inmunológico, ¿no? Entonces, el microambiente tumoral no es solamente la célula cancerosa, sino todo el resto de componentes. La mayoría de tumores son histopatológicamente diversos. Entonces, no todo es igual en una pieza tumoral, por ejemplo, de cáncer de mama, que el patólogo va y hace los cortes. Van a haber diversas zonas donde vamos a encontrar los diferentes tipos de células de un microambiente tumoral. Entonces, hay una interacción entre todas estas células, ¿no? No es que cada una está aislada, sino que hay diversos mecanismos que van a interactuar entre ellas. Las células cancerosas con los fibroblastos, con las células de la médula ósea, de la matriz extracelular, con las células madre, ¿no? Con las células endoteliales, permitiendo la formación de nuevos vasos, células inflamatorias, ¿no? Los pericitos, que son los encargados por los cuales allí también salen las señales inflamatorias hacia el estroma. El siguiente sello, activación de la invasión y metástasis. ¿Cómo es que las células tumorales van a dar lugar a la diseminación, ¿no? Como desde un lugar primario, por ejemplo, del pulmón, podemos encontrar metástasis en el hueso, en el cerebro, en el hígado, en las glándulas suprarrenales, ¿no? Por ponerles un ejemplo, que son los principales órganos a donde metastatiza el cáncer de pulmón. Las células del cáncer incipiente, ¿no? Tienen interacciones, como veíamos, con las células estromales, ¿no? Las células estromales van a dar lugar a la formación de tumores primarios, hay interacciones heterotípicas que finalmente van a dar lugar a la progresión tumoral, ¿no? Se van a formar cánceres invasivos, ¿no? De lo que son células in situ que todavía no atraviesan la barrera, ¿no? Ya van rompiendo, van introduciéndose al estroma, ¿no? Por ejemplo, hablando del tracto gastrointestinal, sabemos que tenemos la mucosa, submucosa, muscular, serosa, ¿no es cierto? Entonces, cuando empieza un cáncer, por ejemplo, gástrico, empieza en la mucosa, ¿no? Va invadiendo a submucosa, muscular, serosa, va invadiendo por vía sanguínea, va invadiendo por vía linfática, va invadiendo por continuidad misma, ¿no? Entonces, ahí todos los procesos que estamos describiendo van a tener lugar, van a haber la presencia de micrometástasis que van a viajar, ya sea por vía sanguínea o biolinfática, y en los lugares donde se alojen, ya sea órganos a distancia, como el hígado, por ejemplo, como el hueso, por ejemplo, ¿no? Van a dar lugar nuevamente a la formación de nuevos tumores con ese potencial de seguir avanzando, ¿no? Entonces, esto va en cascada, retroalimentándose y dando esta característica de invasión y metástasis. Entonces hay, ¿no? Acá un proceso segundo de metástasis, tercero y cuarto y así. El siguiente sello dentro de los hallmarks emergentes, ¿no? Vamos a ver acá la inestabilidad genética y mutación del genoma. Esto es un sello también bastante importante, ¿no? Las mutaciones en el genoma, se ha visto múltiples mutaciones de genes que están relacionados a la presencia de síndromes hereditarios de cáncer, ¿no? La progresión del tumor en varios pasos puede describirse como una sucesión de expansiones clonales, cada una de las cuales se desencadena por la adquisición fortuita de un genotipo mutante habilitante.
La extraordinaria capacidad de los sistemas de mantenimiento del genoma para detectar y resolver defectos en el ADN aseguran que las tasas de mutación espontánea suelen ser muy bajas durante cada generación. Tenemos mecanismos, como estábamos viendo, de senescencia, apoptosis, que estábamos revisando, ¿no? Que nos aseguren que células dañadas tengan que pasar esta barrera, ¿no? O sea, no siguen, no proliferan, ¿no? Pero ¿qué pasa en un ambiente oncogénico, células cancerosas? Hay inestabilidad genómica, hay mutaciones, ¿no? Se han documentado como les decía, numerosas mutaciones en el ADN, en genes cuidadores, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá tenemos defectos en estos genes cuidadores que incluyen productos que están involucrados en los procesos de detección de daños al ADN, ¿no? Está mutado este proceso, ¿no? No se puede activar la maquinaria de reparación celular, no se puede reparar directamente el ADN dañado, ¿no? O también inactivan o interceptan moléculas mutagénicas antes de que hayan dañado el ADN. Entonces, estos defectos van a aumentar la incidencia de cáncer, ¿no? La presencia de mutaciones, la presencia de inestabilidad genómica, definitivamente se relaciona con el aumento de la incidencia de cáncer. Inflamación. La inflamación es promotora de tumores. Inflamación y cáncer, también podemos ver numerosos artículos que describen este proceso. Todas las lesiones neoplásicas contienen células inmunológicas presentes, ¿no? En diversas densidades. La inflamación puede contribuir a múltiples capacidades distintivas al suministrar moléculas activas al microambiente tumoral, como factores de crecimiento que van a mantener la señal proliferativa, como factores de supervivencia que limitan la muerte celular, factores proangiogénicos, enzimas que modifican la matriz extracelular y facilitan la angiogénesis, y también factores que facilitan la invasión y metástasis. ¿Ya? En algunos casos la inflamación es evidente en las primeras etapas de la progresión neoplásica, y es capaz de fomentar el desarrollo de neoplasias incipientes en cánceres más invasivos. Las células inflamatorias pueden liberar sustancias químicas, especialmente sustancias reactivas de oxígeno. Estas sustancias reactivas de oxígeno son activamente mutagénicas para las células cancerosas. Aceleran la evolución genética hacia estados de malignidad, ¿no? Entonces la inflamación finalmente es promotora de cáncer. El siguiente sello que vamos a ver es la desregulación del metabolismo energético. En condiciones aeróbicas dentro de la célula, una célula normal procesa la glucosa en piruvato, ¿no? A través del proceso de glucólisis en el citosol y luego en dióxido de carbono en las mitocondrias. En condiciones anaeróbicas se favorece la glucólisis. Ya la glucólisis, y se envía relativamente poco piruvato a las mitocondrias que consumen oxígeno. ¿Qué pasa con las células cancerosas? Tienen una característica anormal en su metabolismo energético, que incluso en presencia de oxígeno, estas células cancerosas reprograman su metabolismo de la glucosa. Entonces, tienen una producción de energía constante, limitan su metabolismo energético en gran medida a la glucólisis, prefieren la vía glucolítica, lo que lleva a un estado que se ha denominado la glucólisis aeróbica. No debería, ¿no? Porque se supone que debería de preferir la célula el oxígeno. Sin embargo, las células cancerosas activan esta glucólisis aeróbica. A esto se ha denominado el efecto Warburg. En la práctica clínica, por ejemplo, vemos acá imágenes de PET scan, ¿no? Que son las imágenes de tomografía con la fluorodesoxiglucosa, ¿no? Que este metabolito ayuda a incrementar la sensibilidad y especificidad de este método de
Entonces se ha demostrado que el combustible glicolítico está asociado con genes. Doctora, disculpe, se está entrecortando. Doctora. De la evasión del sistema inmunológico. Es importante, como decíamos, dentro del estroma tumoral, la presencia de células del sistema inmunológico. Normalmente, nuestro sistema inmunológico tiene la tarea importante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El efecto Warburg, ¿está? ¿De regulación? Sí, ahí, doctora. Ya. Volvemos a repetir entonces. A ver. Si cualquier cosita, por favor, atenta la delegada y me vuelven a pedir, o si no, al final también, si es que nos da tiempito, podemos hacer preguntas, comentarios. ¿Ya? Entonces decíamos que las células neoplásicas van a preferir el mecanismo de glucólisis. ¿Ya? Normalmente las células en condiciones aeróbicas procesan la glucosa en piruvato a través de la glucólisis en el citosol y luego dióxido de carbono. En condiciones anaeróbicas es cuando recién se procede o se favorece a la glicólisis. Pero ¿qué pasa? Las células cancerosas, aún en presencia de oxígeno, prefieren la glucólisis, ¿no? Las células prefieren nutrirse de glucosa. Entonces esto se ha denominado el efecto Warburg, que aún en presencia de oxígeno hacen glicólisis, ¿no? Y esto se ha visto sobre todo en estas imágenes de PET scan. Vemos acá el metabolito activo que ayuda a la marcación tumoral, es la 18-fluorodesoxiglucosa, ¿no? Acá vemos imágenes de tomografía asociados a este metabolito, es el estudio de PET scan que eleva la sensibilidad y especificidad para detectar tumores, decíamos, ¿no? Vamos a este sello. Evasión del sistema inmunológico. El sistema inmunológico se encarga de la vigilancia, ¿no? Que todas las células y tejidos están constantemente monitoreados, el sistema inmunológico está siempre alerta. Esta vigilancia es responsable de reconocer y eliminar la mayoría de las células cancerosas incipientes, en una etapa incipiente. Por lo tanto, destruye los tumores incipientes, ¿no? Generalmente, en el proceso de cáncer in situ es donde se podría indicar acá que hay esta vigilancia inmunológica, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que estamos explicando, los tumores sólidos que aparecen han logrado evitar esta vigilancia inmunológica, ¿no? La gran mayoría de estos cánceres inducidos por virus, son cánceres que son inducidos por virus, lo cual sugiere que gran parte del control de esta clase de cánceres normalmente depende de la reducción de la carga viral en los individuos infectados, en parte mediante la eliminación de células infectadas por virus. Es uno de los mecanismos que vamos a ver a continuación. Vamos a verlo en este esquema mejor. Existe el concepto de inmunoedición del cáncer. Vamos a ver acá que en condiciones normales, el sistema inmunológico con su vigilancia va a hacer que frente a la presencia de carcinógenos, inflamación crónica, predisposición genética, mutaciones, radiación, infección virales, ¿no? Que pueden ser las noxas, va a activar mecanismos de reparación celular, va a inducir senescencia, va a inducir apoptosis, la supresión intrínseca del tumor finalmente, ¿no? Entonces, acá hay una vigilancia inmunológica normal. Pero, ¿qué pasa en las células cancerosas, ¿no? Cuando se van formando células cancerosas, en un primer momento deben ser eliminadas. Y de esto se encarga las células de la inmunidad innata, inmunidad adaptativa, ya sea inmunidad celular o inmunidad tumoral, porque también estamos, o veremos, o van a ver que los anticuerpos juegan un rol muy importante.
en el control de la vigilancia, de la inmunovigilancia, ¿no? Entonces, nuestros mecanismos de inmunidad actúan, no pasa nada, ¿no? Hay una protección celular. Pero va entrando luego a una fase de equilibrio, en la que las células tumorales están coexistiendo con las células normales. Entonces ya va a haber procesos, además de inestabilidad genética, selección inmune, que va a dar lugar a que empiecen a proliferar las células neoplásicas. Ya no hay este control como debería de hacerse. Y finalmente van a dar lugar a la tercera etapa de la inmunización, que es el escape o evasión inmunológica, donde las células tumorales ganaron, por decirlo así, ¿no? Ellas activan todos sus procesos que venimos mencionando para promover la tumorogénesis, ¿no? Para que se formen los tumores. Hay procesos de inflamación crónica acá, ¿no? Las células tumorales ya son resistentes al sistema inmune. ¿Para qué nos sirve todo lo que hemos ido mencionando, muchachos? ¿No? Todo lo que hemos ido mencionando, finalmente, en mi especialidad en oncología, pues se lleva a la práctica clínica. Si bien algunos medicamentos, ya sea medicamentos blanco, inmunoterapia, inhibidores de factores de crecimiento epidérmico, por ejemplo, ¿no? Que los tenemos, los disponemos, los usamos, y hay otros que están en vías de investigación. La investigación en oncología es bastante amplia y para eso es que nos sirve conocer todos estos conceptos que venimos desarrollando para que los investigadores nos puedan ir dando más luces de qué es lo que sucede a nivel de la biología molecular en cada una de estas etapas y podamos ir teniendo blancos terapéuticos. Sin embargo, tengo una noticia nueva para ustedes. En enero de este año, Hanahan es el que ha descrito o ha actualizado 4 nuevas dimensiones, 4 conceptos adicionales, ¿no? Él nos dice, a manera de resumen, que es importante conocer cada uno de estos conceptos, irlos desglosando, para que podamos entender un poco más cada uno de los mecanismos moleculares que pasan en estas células neoplásicas y podamos tener más armas terapéuticas para poder, en un futuro, poder controlar mejor esta enfermedad. ¿Por qué? Pese al avance de la ciencia, pese a toda la investigación que hay en oncología, pese a los nuevos fármacos terapéuticos de inmunoterapia, anticuerpos monoclonales, inhibidores tirosinquinasa, etcétera, etcétera, medicamentos blancos ya diferentes completamente de la quimio, pese a todo lo que tenemos, estamos aún muy, muy, muy lejos de poder tener mejoras en el control de cáncer, ¿no? Actualmente cánceres estadio clínico 4 son incurables, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer estos conceptos. Y vamos a agregar rápidamente estos sellos emergentes que nos han descrito en enero de este año. Empezamos por el primero, desbloqueo de la plasticidad fenotípica. ¿A qué se refiere? Normalmente, durante la formación de los órganos, el desarrollo y organización de las células en tejidos, se acompaña de una diferenciación terminal. La célula madre debe de tener muchos procesos y terminar en un tipo celular, ¿no es cierto? Ya sea células epidérmicas, células del sistema nervioso, células del hueso, etc. Entonces, el resultado final de la diferenciación celular, en la mayoría de los casos, es un sistema antiproliferativo. Al desbloquear esta capacidad normalmente restringida de plasticidad fenotípica para evadir o escapar el estado de diferenciación terminal, pues es un componente crítico de la patogénesis del cáncer. Esto lo vemos un poquito en este esquema. Como decíamos, normalmente las células progenitoras deben diferenciarse en una célula, la que fuera, ¿no? ¿Qué pasa
Las células cancerosas nacientes se originan a partir de una célula normal que debe alcanzar un estado completamente diferenciado, pero revierten su curso al desdiferenciarse de nuevo y poseer estados celulares similares al de los progenitores. Este es un proceso de desdiferenciación. También puede haber otro proceso en la que al llegar a la etapa final pueden interrumpir simplemente el proceso de su diferenciación y bloquean este proceso manteniendo las células cancerosas en expansión como si fueran las células progenitoras. O hay otro proceso de transdiferenciación en la que las células que inicialmente fueron a la vía, ¿no?, de diferenciación, cambian a un programa de desarrollo completamente diferente, adquieren rasgos específicos del tejido que no estaban predeterminados por sus células de origen normales. Esto, finalmente, promueve una capacidad de desbloquear la plasticidad celular para permitir varias formas de diferenciación interrumpida, promoviendo así el desarrollo del cáncer. Siguiente. También es importante este concepto, reprogramación epigenética no mutacional. Para esto diremos que en general la inestabilidad y mutación del genoma es un componente básico, ¿no?, en la patogénesis del cáncer, ¿no? Como veníamos diciendo, las mutaciones promueven, hay ciertas mutaciones que ya se han visto que están asociadas a ciertos síndromes hereditarios de cáncer, ¿no? Inestabilidad o mutación genómica es una característica fundamental de la patogénesis del cáncer. Entonces, hay este otro concepto, ¿no?, la regulación epigenética, no dependiente de mutaciones. Está establecido como un mecanismo central que media en el desarrollo embrionario, en la diferenciación y en la organogénesis, por ejemplo. En los adultos, por ejemplo, nos pone acá, ¿no?, la memoria a largo plazo implica cambios en la modificación de genes, histonas, en la estructura de la cromatina, en la activación de cambios de la expresión de genes que se mantienen estables en el tiempo mediante ciclos ya sea de retroalimentación positiva y o negativa. Entonces, hay una evidencia creciente que respalda la propuesta de que las alteraciones epigenéticas pueden contribuir a la adquisición de capacidades distintivas durante el desarrollo del tumor y la progresión maligna. Entonces, se podría anticipar que la reprogramación epigenética no mutacional demostrará estar involucrada integralmente en la habilitación de la plasticidad fenotípica, ¿no?, en el fenómeno anterior, ¿no? Entonces, esto es algo importante, ¿no? Cada uno de los sellos que hemos ido describiendo no va por sí solo, sino son todos juntos. Todo lo que hemos ido describiendo es lo que ocurre en las células tumorales, ¿no? Entonces, una promueve la otra, promueve la otra, promueve la otra. El otro sello emergente es la presencia del microbioma polimórfico. ¿A qué se refiere esto? El esquema, ¿no? Esta microbiota se asocia simbióticamente, están en simbiosis con las células de los tejidos, generalmente de barrera, los cuales están expuestos al ambiente externo, como son la piel, la epidermis, toda la mucosa del tracto gastrointestinal, ¿no?, básicamente, en el pulmón, mama, sistema urogenital, etc. Entonces, esta microbiota coexiste con nuestras células que están, como hemos dicho acá, que están en los tejidos de barrera. Estos ecosistemas que son creados por estas bacterias, por estos hongos, pues tienen mucho impacto, ya sea en la salud o en la enfermedad.
La variabilidad polimórfica en los microbiomas entre los individuos de una población puede tener un profundo impacto en los fenotipos del cáncer. Por ejemplo, tenemos acá al microbioma intestinal. El microbioma intestinal es fundamental para la función del intestino grueso. Se ha visto que estas bacterias se encargan de degradar, importar nutrientes al cuerpo como parte de la homeostasis metabólica. Y estas distorsiones microbianas, esta disbiosis del colon, puede causar un espectro de enfermedades fisiológicas, dentro de ellas también el cáncer. La susceptibilidad, el desarrollo y la patogenia del cáncer de colon están influenciados por el microbioma intestinal, pero se ha visto tanto microbiomas protectores contra el cáncer y microbiomas promotores de tumores. Hay evidencia de ciertas especies bacterianas que pueden estimular directamente la señalización en el epitelio colónico, modular la supresión del crecimiento tumoral, alterando la actividad supresora de tumores en diferentes compartimentos del intestino. Y por último, las células senescentes. Estas células senescentes también dentro de las células del estroma tumoral son bastante importantes, ¿no? La senescencia es un mecanismo que debe ser protector, como decíamos, ¿no? Un mecanismo protector para mantener una homeostasis de los tejidos. Es un mecanismo complementario a la apoptosis. Sirve para inactivar y en su momento eliminar células enfermas, disfuncionales o innecesarias. El programa de senescencia provoca cambios en la morfología y el metabolismo celular, ¿no? Y profundamente la activación de un fenotipo secretor asociado a la senescencia que implica la liberación de una serie de proteínas bioactivas, incluidas las quimioquinas, citocinas, proteasas. Entonces, esta senescencia puede ser inducida en células por una variedad de condiciones que básicamente van a incluir el estrés en el microambiente, ¿no? Como privación de nutrientes, daño del ADN, daños a la infraestructura celular, desequilibrios en las redes de señalización celular. Las células senescentes deben considerarse para agregarlas a la lista de células funcionalmente significativas en el microambiente tumoral, veníamos diciendo. Entonces, deben ser tenidas en cuenta en la búsqueda de un conocimiento profundo en los mecanismos del cáncer. Además, la comprensión de su importancia motiva el objetivo auxiliar de dirigirse terapéuticamente a las células senescentes promotoras de tumores de todas las constituciones, ya sea por medios farmacológicos o ablación inmunológica. Entonces, estas células son importantes también de tener en cuenta para la parte terapéutica. Finalmente nos quedamos con esta imagen, ¿no? Que ya está englobando todas las características que hemos descrito, todos los sellos. Sin embargo, las 6 más importantes o las 6 primeras descritas son perdón, las que ampliamente se conocen, ¿no? Tienen más vías, tienen más estudios. Si ustedes quieren ahondar en este punto, ahí pueden ver, creo que en la diapositiva inicial estaba la revista, es la revista Cell, Hanahan y Weinberg, The Hallmarks of Cancer. ¿Ya? Muy bien, vamos a pasar al siguiente tema. ¿Dónde está? Vamos a abrir. A ver. No.
A ver. Bien, ya está. Vamos a pasar ahora al tema de protoncogenes, oncogenes y genes supresores de tumores, ¿no? Tenemos estos tres grupos, los genes supresores tumorales, los oncogenes y los genes reparadores. Los oncogenes son proto-oncogenes modificados que van a impedir la regulación normal y desarrollan la actividad oncogénica. Entonces vamos a describirlos un poquito más acá. ¿Qué son los proto-oncogenes? Son genes cuyos productos promueven el crecimiento y la división celular. Codifican factores de transcripción que estimulan la expresión de otros genes. ¿Qué pasa en una célula cancerígena? Uno o más protoncogenes están alterados. En muchos casos es por la presencia de mutaciones. Otras veces los protoncogenes pueden codificar productos proteicos normales, pero los genes se sobreexpresan y no pueden ser reprimidos transcripcionalmente en el momento adecuado. En otros casos, el producto del protoncogen está continuamente activo, lo que estimula constantemente a la división celular. Entonces, en resumen, diremos que cuando un protoncogen está mutado o se expresa de manera incorrecta, contribuye al desarrollo de un cáncer. Entonces, este protoncogen se convierte en un oncogen. A ver, acá tenemos un cuadrito de protoncogenes y su función biológica, ¿no? Por ejemplo, vemos acá ABL, BCL2, que lo hemos nombrado, ¿no? En los procesos de senescencia, muerte celular, CERV2, que es un receptor de membrana para factores de crecimiento epidérmico, CEMIC, CEMIP, CEFO, CEYUN, son factores de transcripción a nivel nuclear, etc. Los oncogenes. Entonces, un oncogen es un gen anormal o es un gen activado que procede de la mutación de un alelo de un gen normal llamado protoncogen, como estábamos viendo, ¿no? Los oncogenes son los responsables de la transformación de una célula normal a una célula neoplásica. En el ser humano se han identificado y secuenciado más de 62 oncogenes en los diferentes cromosomas del genoma, formando un conjunto muy heterogéneo de genes. Vamos a describir algunos. Tenemos el oncogen HER-Neu. Este gen va a codificar un receptor de tirosinquinasa encargado de recibir el factor de crecimiento epitelial. Está relacionado con la presencia de cánceres de mama, por ejemplo. El gen RAS es bastante común en tumores humanos. Hay tres tipos de la familia RAS, HRAS, KRAS, NRAS. La función de RAS es facilitar la hidrolización de GTP. Al alterarse alguno de sus alelos, el gen se deja en la estructura de GTP, lo cual facilita la activación MAP-quinasa. Esto lo vamos a ver un poquito mejor en esquemas. Entonces, este otro oncogen RAS se halla, por ejemplo, acá, como ven, más del 90% de carcinomas pancreáticos, también en carcinomas gastrointestinales, cáncer de colon, cáncer de recto. El oncogen MYC. MYC es una proteína codificada por un proto-oncogen específico. También está relacionada, por ejemplo, con la presencia del linfoma de Burkitt. Tenemos la ciclina D. Ciclina D es un gen involucrado en varios procesos tumorales. Por ejemplo, se halla en cánceres de mama, adenomas paratiroideos, en leucemia linfocítica crónica, entre otros. Tenemos el otro gen, oncogen, el oncogen BCL2, ¿no? Que habíamos visto que estaba relacionado al control de la apoptosis celular. El aumento en la expresión de este oncogen se halló en tumores linfoideos. Su activación se debe a translocación cromosómica, por ejemplo, entre los cromosomas 14 y 18. Y
Vamos a hablar ahora de los genes supresores de tumores, recordar un poquito lo que veníamos explicando de RB y P53. En su estado normal, los genes supresores tumorales contribuyen de una manera negativa, inhibitoria, ¿no es cierto?, de la progresión, frenando y controlando la proliferación celular. Esta función se encuentra ausente en el cáncer. Los mecanismos por los cuales la expresión genética de los genes supresores tumorales pueden alterarse son similares a los de la activación de los oncogenes. La mayoría de los cánceres en humanos parece acompañarse de la pérdida o mutación de uno o más genes supresores tumorales. Debido a la naturaleza diploide de las células somáticas, es necesario que se inactiven los dos alelos para perder la función oncosupresora de estos genes supresores tumorales. Lo vemos acá, ¿no? Veíamos o decíamos que los genes supresores tumorales actúan como un pedal de freno. Inhiben las vías de factores de crecimiento. Inhiben las vías de las enzimas señalizadoras que van a dar lugar a los cambios citoplasmáticos. Inhiben los factores de transcripción nuclear, ¿no? Entonces, inhiben todos estos procesos que van a permitir una proliferación celular, ¿no? Inhiben. Y decíamos que deben alterarse ambos alelos. ¿Qué pasa en los retinoblastomas esporádicos? Desde ya uno de los alelos viene mutado. Entonces, en los retinoblastomas esporádicos, ambos alelos estaban bien. Hay una primera alteración, una primera noxa, digamos, y se provoca una mutación en un alelo. Luego hay una segunda alteración y se provoca una segunda mutación en el otro alelo. Entonces, son los dos hits de Knudson, ¿no? El autor que describió este concepto de la hipótesis de los dos hits, ¿no? Entonces, al estar los dos hits acá, entonces se inactivan, ¿no?, las dos copias del gen del retinoblastoma y se produce un retinoblastoma esporádico. En los hereditarios ya hay una mutación en uno de los alelos y solo falta un hit que inactive el otro alelo, ¿no? Entonces también hay la presencia del retinoblastoma. Acá algunos genes supresores de tumores y cuáles son los tumores asociados, ¿no? La proteína del retinoblastoma, ya veníamos diciendo, da el síndrome de retinoblastoma, el tumor asociado por excelencia es el retinoblastoma, pero también hay otros sarcomas como los osteosarcomas. P53 va a dar lugar a la presencia del síndrome de Li-Fraumeni, el cual está relacionado con muchos tumores, dentro de ellos los sarcomas, cánceres de mama, gliomas de alto grado, etc. Gen supresor del APC, con la poliposis adenopatosa familiar, adenoma y adenocarcinoma de colon. Y así, los BRCAs, estos genes supresores tumorales importantes en el cáncer de mama familiar, ¿no?, van a dar lugar a la presencia de cáncer de mama. Muy bien, vamos al siguiente tema. Que es un complemento, básicamente, del primer tema que hemos venido desarrollando. Características de la célula neoplásica. Ahora vamos a ver características de la célula neoplásica. Ya. Hasta el momento estamos viendo que el cáncer es considerado como un desorden de células. Se dividen anormalmente, conduce a la formación de tumores, dañan tejidos vecinos, se nutren del organismo mismo, alteran la fisiología. Estas células pueden migrar, invadir tejidos lejanos, lo que se llaman las metástasis, ¿no?, donde encuentran un nicho apropiado para continuar su crecimiento originando las metástasis. ¿Qué ha pasado en los últimos años? El desarrollo de nuevas tecnologías permite conocer diversos aspectos de la fisiología celular. El conocer
características de las células cancerosas a nivel celular, molecular, metabólico, genético, permite de manera significativa manejar los distintos aspectos clínicos de esta enfermedad. Finalmente, para poder mejorar los tratamientos que pudieran ofrecerse para esta enfermedad. Vamos a ver las características morfológicas que se presentan en las células cancerosas. Las células, a diferencia de las células benignas. En cuanto a tamaño y forma celular, las células benignas son células dentro de límites fisiológicos, reflejan una división celular normal, maduración del epitelio. Sin embargo, las células cancerosas tienen una variación en el tamaño y forma, reflejan división celular y maduración completamente anormales. El tamaño del núcleo en una célula benigna va dentro de los límites normales. En cambio, en las células cancerígenas varían significativamente el tamaño tumoral. Hay una anisocitosis importante, lo cual refleja división celular y maduración anormales. La forma del núcleo generalmente en las células benignas son redondas, ovales o en formas de alubias. Sin embargo, las células cancerígenas tienen completamente formas anormales, aberrantes. La cromatina en el núcleo, en el periodo de interfase, en las células normales, la cromatina es finamente granular, uniformemente distribuida. En las células cancerosas es la cromatina granular gruesa, irregularmente distribuida por todo el núcleo. Hay también hipercromasia. Esto raramente visto en las células normales. Si está presente, refleja cambios regenerativos. En las células cancerosas es común este proceso, lo cual refleja un aumento en la cantidad de la cromatina o un recambio celular rápido. La multinucleación también no se encuentra normalmente en las células normales, y si hubiera, los núcleos son de tamaño uniforme, ¿no? Sin embargo, tampoco es común la multinucleación en las células cancerosas. En general, inclusive carecen de núcleo. Sin embargo, cuando hay multinucleación, los núcleos varían en tamaño y forma, ¿no? Y acá, a manera de esquema, en general, pues, una célula normal conserva su estructura de la membrana citoplasmática, del núcleo, el nucleolo, la cromatina también, todo está en forma regular. Sin embargo, en la célula cancerosa todo es irregular, todo es dismórfico, hay crecimiento alterado, hay presencia de aneuploidía, o sea, cromatina de más, ¿no? Siguiente. A nivel de los nucleolos, en las células normales, como veíamos, son pequeños, de tamaño uniforme, poco numerosos. En las células neoplásicas son grandes, irregulares, variables. En cuanto a la cohesividad, las uniones celulares están bien formadas en las células normales. En cambio, en las células cancerosas hay pérdida de la cohesividad. En cuanto a la mitosis, no se ve. Normalmente es muy ocasional que se vea en el epitelio que está en replicación. Sin embargo, en las células cancerosas, pues, hay presencia de mitosis anormales. Esto es muy frecuente. Vamos a repasar un poquito las características bioquímicas de las células cancerosas. Las células cancerosas tienen diversos cambios bioquímicos a lo largo de su evolución, ¿no? Sin embargo, ninguno es exclusivo del estado canceroso. A medida que las células malignas se van haciendo más anaplásicas, la maquinaria enzimática se simplifica, manteniéndose vigentes solo las funciones metabólicas básicas necesarias para vivir y multiplicarse. La inestabilidad genética de las células cancerosas trae como consecuencia la síntesis ectópica de hormonas u otros productos específicos. Así, por ejemplo, ¿no? El cáncer de pulmón, cáncer broncogénico, secreta hormona tiroidea. Y esto da lugar a síndromes paraneoplásicos, ¿no? Algunos sarcomas, por ejemplo, pueden secretar insulina.
¿no? Y esto también es denominado síndromes paraneoplásicos, ¿no? Por la secreción de estas hormonas u otros productos. Veníamos diciendo los síndromes paraneoplásicos. Otros cánceres expresan receptores para hormonas, respondiendo a su estimulación, constituyendo los llamados cánceres hormonodependientes. Esta característica se utilizaba, por ejemplo, en el tratamiento del cáncer de algunas neoplasias. Por ejemplo, el cáncer de próstata, ¿no? Que tenemos el tratamiento con antiandrógenos o el tratamiento con estrógenos. Vamos a ver también estos cambios bioquímicos que se observan en las células cancerosas. Disminución del AMP cíclico, aumento del GMP cíclico, alteración en la fosforilación de proteínas, alteración en la fosforilación de proteínas, síntesis del factor del crecimiento tumoral, que estimula proliferación celular, hay secreción de proteasas y otras enzimas que facilitan la metástasis, hay pérdida o modificación de glicoproteínas de la membrana que se manifiestan como una menor adhesividad intercelular que facilita la metástasis. Hay alteración en la permeabilidad de la membrana del citoplasma. Hay presencia de neoantígenos que van a dar lugar a las respuestas inmunes adaptativas que tienden a eliminar las células cancerosas, como habíamos visto. Hay expresión cualitativa alterada de receptores para los factores de crecimiento, hay secreción alterada de factores de crecimiento. Y en cuanto a las características fenotípicas, es otra vez repetir lo que ya habíamos visto en la primera exposición, ¿no? Hay una proliferación celular disregulada, hay incapacidad para la diferenciación celular, pérdidas de las vías apoptóticas normales, hay inestabilidad genética, pérdida de la senescencia replicativa, hay falta de la respuesta a señales externas inhibidoras del crecimiento, hay intensificación de la angiogénesis, invasión, metástasis, evasión del sistema inmunológico, ¿no? Todo lo que habíamos visto son características de las células neoplásicas. Vamos a ver ahora factores de crecimiento en los minutos que nos quedan y por último señalización. Factores de crecimiento, entonces. Los factores de crecimiento son señales bioquímicas capaces de modificar las respuestas de las células del organismo. Están involucrados en el control del crecimiento y diferenciación celular. Ejercen varios efectos sobre los procesos de reparación y regeneración y son considerados iniciadores de los procesos de cicatrización, por ejemplo. La síntesis de factores de crecimiento se encuentra... Ups, ¿qué pasó? Se fue. Factores de crecimiento. A ver. Ya está. Entonces, la síntesis de los factores de crecimiento se encuentra mediada por receptores de la membrana específicos en la superficie celular sobre los cuales actúan. Vamos a verlo mejor en esquema también. Acá tenemos un esquema de la estructura del receptor para el factor de crecimiento epidérmico, por ejemplo, ¿no? Este es el factor de crecimiento epidérmico, tiene un lugar de unión al ligando, ese es el dominio extracelular, tiene la región transmembrana, donde están las alfa-hélices, y tiene una región intracelular que es rica en tirosina, ¿no? Esta familia del factor de crecimiento epidérmico, también conocido como la familia HER, es una familia de receptores tirosinquinasa. Se han descrito estructuralmente 4, ER1, ER2, ER3 y ER4. Uno de los principales miembros de esta familia es ER1 o EGFR, el cual fue el primer receptor con actividad tirosinquinasa clonado, codificado por el protoncogen CRB. Entonces, acá tenemos
¿Dónde estás? Acá tenemos, a manera de ejemplo, ¿no? Acá la familia de factores de crecimiento epidérmico, ER1, ER2, ER3, ER4, ¿no? Y tenemos diversos blancos terapéuticos para diversas neoplasias, como por ejemplo cetuximab para cáncer de cabeza y cuello, cáncer de colon rectal, trastuzumab, pertuzumab que actúan en HER2, esto para el tratamiento de cáncer de mama, por ejemplo. Tenemos acá fármacos blancos que van dirigidos contra el dominio intracitoplasmático, justo inhibiendo, por eso son inhibidores de tirosinquinasa, ¿no? Inhibiendo esta activación intracelular. Tenemos varios, ¿no? Erlotinib, gefitinib para el cáncer de pulmón, por ejemplo, lapatinib, que actúa en HER1, HER2 para el cáncer de la mama, y otros. Entonces, conocer estos receptores, esta familia de los factores de crecimiento, no solamente a nivel de su estructura, sino a nivel de la función que va a desencadenar dentro de la célula, nos permite, pues, en la práctica clínica, poder tener el desarrollo de estos fármacos contra estas vías específicas y podamos tener resultados más alentadores en el tratamiento de las diversas neoplasias, ¿no? Entonces, vamos a hablar, o ya hemos venido repitiendo, esta vía importante que es desencadenada por el factor de crecimiento epidérmico, la cascada mitogénica MAP quinasa, ¿no? La activación de las cascadas de las MAP quinasas está asociada a la división celular. Su activación incontrolada está relacionada con un aumento de la proliferación celular. EGFR activa PI3, el fosfatidilinositol 3 quinasa. La proteína quinasa B es uno de los blancos terapéuticos de la fosfatidilinositol 3 quinasa y su activación se relaciona con efectos antiapoptóticos. EGFR entonces está involucrado en diferentes eventos que tienen lugar en el proceso de la carcinogénesis, tales como la iniciación tumoral, angiogénesis, metástasis, por lo cual es un blanco atractivo para las intervenciones terapéuticas, ¿no? Como habíamos visto en la lámina anterior. Entonces, la activación de estos factores de crecimiento, ¿no? Van a dar lugar a la activación de esta vía oncogénica que la vamos a venir repitiendo de las MAP quinasas PI3K, que está relacionado con la expresión genética a nivel del DNA de vías de invasión y metástasis, resistencia a la quimioterapia, radioterapia, angiogénesis, resistencia a la apoptosis, proliferación celular. Son vías mitogénicas. Tenemos otra familia del factor de crecimiento de fibroblastos, tenemos otra familia del factor de crecimiento de los hepatocitos, ¿no? También esta vía de factor de crecimiento de los hepatocitos va a dar lugar acá, como ven en la cascada intracelular, activación de la vía oncogénica, MAP quinasas, AK3, MAC, MEC, RAS, RAF, esa es otra vía oncogénica que habíamos estado indicando, ¿no? Entonces, todas las vías que conducen a la proliferación, crecimiento celular, supervivencia, diferenciación, oncogénesis. También tenemos otra familia del factor de crecimiento similar a la insulina. La insulina se involucra en la regulación de las respuestas anabólicas, como la captura de glucosa, la lipogénesis, transporte de iones y aminoácidos. También estimula la síntesis del DNA y el crecimiento celular. Los principales efectos biológicos de los factores de crecimiento similar a la insulina son la estimulación de la replicación celular. A nivel de la membrana se encuentran diferentes receptores, los cuales deben dimerizarse y una vez activados, activan la vía oncogénica PI3K, AKT, RAS, MAC, entonces regulan los procesos moleculares que controlan la proliferación celular. Tenemos también las neurotrofinas, es otra familia de factores de crecimiento, ¿no? Ayudan a la supervivencia y diferenciación de las neuronas simpáticas y sensoriales del sistema nervioso periférico, influyen en el desarrollo y mantenimiento de las neuronas colinérgicas cerebrales.
Tenemos otra familia del factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Estos se almacenan en gránulos alfa de las plaquetas, también son producidos por los macrófagos, células endoteliales, monocitos, fibroblastos. Estos factores de crecimiento derivados de plaquetas se expresan en varios tumores, como por ejemplo los osteosarcomas, melanomas, oligodendrogliomas y otros. Tenemos factores de crecimiento para las células hematopoyéticas. El crecimiento, la supervivencia y diferenciación de las células hematopoyéticas son regulados por diversos polipéptidos, aproximadamente 18, dentro de los cuales se encuentran interleucinas, factores estimulantes de colonias y de la eritropoyetina. La señalización de la mayoría de estas moléculas se regula por los miembros de la superfamilia de receptores de la hematopoyetina. También acá participa el factor de células madre en la melanogénesis, hematopoiesis, gametopoiesis. El producto del protoncogen c-KIT es el receptor para este factor de células madre, ¿no? Este factor de células madre es un miembro de la familia del receptor del factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Tenemos el factor de crecimiento del endotelio vascular, ya lo habíamos mencionado, me parece anteriormente, en los procesos de angiogénesis, ¿no? VEGF está relacionado con la formación de neovasos para nutrir a los tumores. La matriz extracelular es degradada por metaloproteinasas que liberadas y activadas por el tumor tienen como objetivo abrir espacio al crecimiento tumoral, ¿no? Entonces, este factor de crecimiento del endotelio vascular va a promover la formación de nuevos vasos que va a nutrir al tumor y va a permitir la proliferación celular, más angiogénesis y todo este círculo vicioso. Por último, chicos, vamos a ver un poquito de señalización, que también es complementario, ¿no? Todo lo que hemos ido viendo es uno complemento de lo otro. A ver. Ya está. Este es el último tema. 5 minutitos. Señalización en cuanto a lo que es primer y segundo mensajero. ¿Qué es la señalización intracelular? ¿No? Como ya hemos ido viendo, hay redes, ¿no? Cadenas de moléculas que se transmiten, que transmiten las señales dentro de la célula, ¿no? Estas vías se llaman vías de transducción intracelular de señales. Cuando un ligando se une al receptor de la superficie celular, el dominio intracelular cambia, adopta una forma nueva, que pueden ser activadas con una enzima que le permite unirse a otras moléculas. Vamos a verlo también en esquema. Este es un esquema sumamente sencillo. A ver. ¿No? Tenemos acá el receptor. Sin ligando, la vía está apagada. Esta es la membrana celular. Este es el receptor con su dominio extracelular citoplasmático y dominio intracelular, ¿no? Viene un ligando, el ligando activa el receptor. Este receptor activa la proteína de membrana, esta proteína de la membrana activa la proteína en el citosol, la proteína en el citosol activa el objetivo final de la vía a través del núcleo generalmente y se produce una respuesta. Entonces esto lo vamos a ver acá en este grafiquito que también ya lo hemos visto en la charla anterior, ¿no? Acá otra vez vamos a usar de ejemplo la superfamilia del factor de crecimiento epidérmico, ¿no? La familia de los GER. Tenemos acá los diversos ligandos que van a activar cada uno de sus receptores. El receptor con su dominio extracelular, intracitoplasmático e intracelular, que tienen dominios tirosinquinasa importantísimos que tras la heterodimerización, por ejemplo, también puede haber homodimerización, o sea, GER1 con GER1, GER2 con GER2, ¿no? En este caso, este artículo hablaba del trastuzumab,
¿no? Entonces, tras la heterodimerización de HER2 con HER1, hay una fosforilación, activación de la vía del dominio tirosincinasa y se activa la vía oncogénica del PI3K, RAS, MEK, MAC, ¿no? Vías oncogénicas. Entonces, esto es la cascada de señalización, ya lo veníamos revisando, ¿no? Se activa la cascada de señalización, a esto nos referimos cuando hablamos de transducción de señales. ¿Y para qué sirve esto? Finalmente, para generar una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? A nivel del núcleo, la transcripción de genes encargados de proliferación celular, supervivencia celular, invasión, motilidad, metástasis, invasividad, ¿no? Características oncogénicas. Entonces, las proteínas pueden activarse, desactivarse de varias maneras. Una de las formas más comunes es el proceso de fosforilación. Los grupos fosfato no se pueden pegar a cualquier parte de una proteína, usualmente se unen a alguno de los 3 aminoácidos que tienen grupos hidroxilo en sus cadenas laterales, los dominios tirosina, treonina y serina. La transferencia de un grupo fosfato es catalizado por una enzima llamada sinasa. Y las células tienen muchas sinasas diferentes que fosforilan a diferentes moléculas diana. En general, la fosforilación de las proteínas no es permanente. Las células tienen enzimas llamadas fosfatasas que devuelven a las proteínas a su estado no fosforilado, ¿no? Al quitarles un grupo fosfato. Entonces, quiere decir que esta vía está regulada, ¿no? Si fuera que hubiera una fosforilación permanente, ya sea por una mutación, ¿no? Entonces es que la vía va a estar constantemente, ¿no? Activa y pues es una de las formas de oncogénesis, ¿no? Como decíamos, ¿no? Y va a provocar la respuesta de proliferación celular. Normalmente, en condiciones normales, hay una desfosforilación, lo cual devuelve otra vez a estos receptores a su, digamos, a su situación normal, ¿no? A su estado inactivo. Entonces, ya habíamos visto la señalización MAP quinasas. Segundos mensajeros. Los segundos mensajeros son las proteínas. Aunque las proteínas son importantes en las vías de transducción de señales, otros tipos de moléculas pueden participar también. Muchas vías involucran segundos mensajeros, moléculas no proteicas que pasan la señal inicial por la unión del ligando-receptor, ¿no? Entre los segundos mensajeros, acá recordarán también un poquito de biología molecular, ¿no? Tenemos a los iones del calcio, tenemos al AMP cíclico, que es un derivado del ATP, el fosfatidilinositol, que está compuesto de fosfolípidos. Entonces, los segundos mensajeros, volviendo nuevamente a nuestro esquema, ¿no? Acá, ¿no es cierto? Hay la activación ligando-receptor, el primer mensajero se activa y va a dar lugar a la presencia o a la activación de segundos mensajeros que van a dar lugar a la, a continuar la señalización, ¿no? Van a replicar o van a continuar los procesos de señalización para que finalmente se dé una respuesta. Entonces, entre estos segundos mensajeros, los iones de calcio, por ejemplo. En la mayoría de las células, la concentración de ion de calcio en el citosol es muy baja, ya que las bombas de iones en la membrana plasmática trabajan continuamente para sacarlos de la célula. En las vías que usan iones de calcio como segundos mensajeros, los pasos de señalización corriente arriba liberan un ligando que se une a los canales de calcio activados y se abren. Estos canales se abren, permiten que los niveles altos de calcio presentes al exterior de la célula o dentro de los compartimientos de almacenamiento intracelular entren hacia el citoplasma, lo que eleva la concentración de calcio citoplasmático. El otro, el AMP cíclico. Es también bastante conocido como segundo mensajero, que es utilizado en diversos tipos de células diferentes.
el monofosfato de adenosina cíclico AMP cíclico, o en su, como se le conoce acá, en su, simplificadamente, ¿no? AMPC. Una pequeña molécula derivada del ATP en respuesta a las señales. La enzima adenilato ciclasa convierte el ATP en AMP cíclico, al quitarle 2 fosfatos y unir el fosfato restante al azúcar para formar un anillo. Bien. Entonces acá un pequeño esquemita de lo que decíamos, ¿no? El segundo mensajero, el AMP cíclico, ¿no? Da lugar a la activación de la vía para generar una respuesta celular, ¿no? El AMP cíclico, al quitarle 2 fosfatos del ATP, se activa. Luego tenemos los fosfatidilinositoles. Estos fosfolípidos pueden fosforilarse y dividirse por la mitad, lo cual hace que se liberen 2 fragmentos que actúan como segundos mensajeros, ¿no? También ya lo habíamos visto, el fosfatidilinositol trifosfato, el fosfatidilinositol, acá, bifosfato, en respuesta a una señal, una enzima llamada fosfolipasa C divide en 2 fragmentos, el diacilglicerol y el inositol trifosfato. Ambos fragmentos pueden actuar como segundos mensajeros. En la vía oncogénica que veníamos explicando, fosfatidilinositol es importante, ¿no? Es importante en la vía oncogénica. Y la otra vía importante oncogénica es RAS, RAF, MEC, MAC. ¿Ya? Entonces, estos son los segundos mensajeros. Nos da unos 5 minutos, tiempo de repente a alguna intervención de parte de ustedes. Los que tienen que retirarse pueden retirarse y pueden dejar también algún comentario, pregunta, de repente por intermedio de su delegada a mi correo para poder atender a sus consultas. Que se pueden quedar hacerlas de repente levantando la mano o poniendo en el Muy bien. ¿Alguna intervención, pregunta? No. Bueno, muchachos, entonces me despido. Sin embargo, si es que por ahí hay alguna pregunta que quieran hacerla, lo canalizan por intermedio de la delegada, ya quien me hará llegar de pronto todas las dudas que pudieran generarse. Me despido entonces. Hasta mañana. Hasta luego, doctora. Luego, doctora, gracias. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego, doctora, gracias.